Hola a todos, vamos a intentar meter un poco más de sustento a todo este tema de la hormesis y voy a intentar clarificar y dar unas cuantas claves de todo lo que gira alrededor de lo que intentamos transmitir en Escuela de Hormesis. Así que allá va. Pues empezamos. A mí siempre me gusta comenzar con esta frase. Representa bastante el espíritu de lo que queremos transmitir. Conciencia a través de la experiencia. Pues sobre todo tomarse esta exposición como una invitación justamente a continuar experimentando, porque creemos que es la única manera de dar forma real a la buena intención o a la idea, porque al final, pues en una sociedad como la que vivimos hoy en día, todo pasa por la mente, está todo conceptualizado. Y es muy interesante ver cómo en los tiempos que vivimos, pues por el hecho de que nos hayamos formateado o que nuestra educación haya sido muy, muy teórica, hemos perdido ese lado, digamos, experimentativo, esa tendencia experimentativa que el ser humano ha tenido por reflejo o naturalmente. Y sobre todo es bastante evidente en lo que viene a ser la dimensión física. El cuerpo siempre fue nuestro timón. El cuerpo y sus receptores sensoriales, los sentidos, han estado captando a lo largo de toda la historia y la evolución del ser humano inputs que provienen del exterior, los cuales deben ser bien interpretados para que el medio interno se ponga en coherencia con el medio externo y tomemos la buena decisión en función de lo que toca. Entonces, en el momento en el que dejamos de sentir y entendiendo sentir cómo dejar de recibir todos esos estímulos que nuestros ancestros recibieron y nos dejaron como legado en forma de código genético, pues ese código genético que está configurado para, digamos, dar respuesta a un tipo de entorno en el que hay pues cambios de temperatura, en el que hay necesidad de movimiento y gasto energético, en el que hay eh, pues carencia en alimentos, pues digamos que al final pues, termina no sabiendo dar respuesta a lo que realmente se está encontrando en el contexto actual que tenemos, que no es para nada el que acabo de nombrar. Y en resumidas cuentas lo que está pasando es que empieza a haber un conflicto entre lo que es la naturaleza de base del ser humano y el mundo que hemos construido. Así que para terminar con esta reflexión medio filosófica, me gustaría decir un par de frases también interesantes. La primera es: sentir es saber. Esta es una que dice mucho un célebre personaje que pues seguramente muchas de las personas que ven este vídeo conocen, y es Wim Hof, que es una persona que es bastante conocida por exponerse a todo este tipo de estímulos horméticos de los que, bueno, os vamos a hablar en Escuela de Hormesis. Y la otra frase es: osar hacer es aprender, que si la mezclamos con la de Wim Hof de sentir es saber, pues nos daría como resultado que pues para sentir necesito osar hacer, y entonces cuando hago aprendo, y realmente con el aprendizaje llego al saber, llego al conocimiento. Y ya yendo un poco más al grano, mm, entramos en lo que es el concepto que hemos elegido para servirnos de él y poder transmitir todo lo que queremos, que es el concepto de hormesis. ¿Y cuál sería una definición más o menos precisa de lo que según nuestro criterio es hormesis? Pues sería la exposición a estímulos
para que el cuerpo aprenda y tome conciencia de la dinámica necesaria que él mismo debe poner en marcha para así aceptar y asimilar las perturbaciones y cambios producidos por estos estímulos experimentados. Se las trae la frase, ¿verdad? Pues para hacerla un poco más sencilla y resumirla, sería más bien la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a factores estresores y así obteniendo una capacidad de lo que llamamos resiliencia con respecto a los estresores experimentados. ¿Y qué estresores, qué estímulos? Pues lo hemos dicho antes un poco. Son todos aquellos estímulos en los que la naturaleza humana se ha conformado, todos aquellos para los cuales hemos aprendido evolutivamente a dar una respuesta adaptada al medio. Y los hemos aprendido por cómo el medio se comportaba, lógicamente. Y no quiero decir con esto que tengamos que volver a una caverna o ponernos un taparrabo, aunque muchos sí seguramente. Lo que quiero decir es que sí debemos ser conscientes de cuáles son aquellos estímulos a través de los cuales el cuerpo humano da una respuesta más óptima de su funcionalidad. Y seguramente los estímulos del medio ambiente del momento son los estímulos ideales para que el cuerpo siga creando todas esas adaptaciones que se han creado en cualquier otro tipo de cambio que sucedió en la historia, en distintos momentos de la historia. Tiene toda la lógica ofrecer al cuerpo estos estímulos del mundo actual, pero también tiene que haber una lógica detrás de que la población humana esté expresando nuevas dolencias que nunca se habían manifestado de la manera que se produce en nuestros días, ¿no? ¿Y no será que nos hemos visto al final desbordados por nuestra propia creatividad? El medio, el entorno que hemos creado a fuerza de haber inventado todo lo que es el confort, coches, calefacción, frigoríficos, las nuevas tecnologías, todo esto, todo este conjunto de gadgets que hemos ido acumulando en muy poco tiempo, seguramente nos han condicionado a tener que hacer adaptaciones para las cuales, pues, hipotetizamos necesitar seguramente muchas generaciones. Con lo que la presión evolutiva que vive el ser humano de hoy en día es enorme. De ahí bastante de la patología y las enfermedades que estamos sufriendo. Entonces sí, cualquier estímulo perturbador del equilibrio puede llevarnos a forzar adaptaciones, pero ¿vale cualquier estímulo? Pues yo creo que seguramente los más interesantes, los más indicados y los que corresponden a nuestro código genético son aquellos en los cuales el ser humano se conformó, como hemos dicho antes, frío, calor, hambre, hiperventilación, hipoxia, hipercapnia, no lo sé, el picante de algunas plantas, en definitiva, pues lo que viene a ser desafíos biológicos o desafíos antropológicos, en fin. ¿Cuánto y cómo? Pues esa es la gran cuestión. Es interesante cuando Paracelso decía no hay veneno sino dosis, porque como vemos ahí en la gráfica, pues en función de la dosis, si empezamos a sobrepasar el límite de tolerancia de nuestro organismo con respecto a un estímulo concreto, pues el beneficio no será, sino que todo lo contrario, podemos llegar a crear un perjuicio. Pero si utilizamos las hormetinas o estímulo hormético de una manera adecuada, pues entonces el cuerpo aumentará su zona de confort, su capacidad de adaptación y aceptación al cambio. Entonces, el límite lo marca más bien el sentido común. Es como volver a aprender a saber escucharse.
simplemente por el hecho de empezar a exponerse. Si te estás haciendo mucho daño, puede que la dosis está un poco pasada de vueltas, estás pasando de moderada a exagerada. Tu cuerpo sabe muy bien interpretar cuando empiezas a reeducarle. Y como ya había adelantado antes, todo es una cuestión de interacción entre el medio externo y el medio interno. Todas aquellas vivencias que se experimentan en el exterior van a ir a través de esos transductores, de esos sistemas interpretativos, a señalizar justamente en el núcleo celular para que el ADN empiece a dar una respuesta a través de lo que llamamos la epigenética. Y esta expresión epigenética vendría a ser, por hacer un símil, vendría a ser como ese texto en bruto y cuando no tiene todavía las comas, los puntos, las expresiones, pues digamos que se lee de una forma un poquito complicada. Pero cuando empezamos a ponerle todos estos signos, el texto empieza a cobrar sentido. O también, por hacer otro símil, sería como una orquesta con violines, piano y todos los instrumentos que os podáis imaginar, pero que no tiene a su director, el cual con su varita va a ir dando toques para que se acelere el ritmo, para que aumente la intensidad de los violines o algo así. Y al final todo ese ambientecito químico que se genera por vivir de una manera u otra, cuando digo ambientecito químico me refiero pues a hormonas, a neurotransmisores y otro tipo de sustancias que van directamente a comunicar al núcleo celular, pues van a hacer que éste active o desactive unos u otros genes por los mecanismos de metilación, acetilación. La metilación sería como silenciar los genes y la acetilación sería como activarlos, aparte de otros mecanismos. Pero vamos, estos serían los mecanismos estudiados principales. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque viene a decir que claro, que es una comunicación en doble sentido. Eres la interpretación que tu ADN hace de todos los estímulos existentes en el medio ambiente que son susceptibles de hacerle expresarse. Y tu ADN es la interpretación y traducción del entorno, pero en sentido contrario. Podemos afirmar que el entorno y ADN son la misma cosa. Son traducción de lo mismo en dos sentidos opuestos. Y hay que tener en cuenta que va en los dos sentidos porque también podemos afirmar que eres lo que comes, que se dice mucho, y comes lo que eres. Piensas lo que eres y eres lo que piensas. Si me muevo poco, seré frágil y con falta de fuerza y resistencia. Tejido de mala calidad. Si pienso lo peor, pues seré negativo. Somos un reflejo continuo de nuestro estado experimental. Y la hormesis también consiste en manipular nuestro sistema de la recompensa, que se ha programado en un tipo de contexto que lo condicionan a ser hipersensible, hipersensible a los estímulos antropológicos de los que hablaba antes, como el frío, el calor, etc. Pues la desensibilización se realiza con la exposición, como bien he dicho antes. Se trata de que con la exposición lleguemos a fijar e integrar el conjunto de la experiencia. La parte neuroexcitante que satura receptores hasta el límite de sensibilidad, fase dolorosa, y bueno, la fase en la que la calma sensitiva se restablece y se producen sustancias endógenas que procuran calma, por ejemplo, placer o fase compensatoria. Para mí, otra manera buena de definir el concepto que queremos transmitir de hormesis sería el hecho de activar al sistema de la recompensa a través de estímulos que consideramos antaño aversivos, no hace tanto tiempo,
pero que transformamos ahora en ventajosos conscientemente exponiéndonos a ellos. Y es que cada experiencia va a procurarnos un evento psicoemocional que va a dar sustento al mantenimiento de conexiones neurológicas que servirán para anticipar un nuevo evento parecido, mm, y que podamos hacer una estimación de si puedo o no interesarme en vivir ese evento. Quiero decir que orienta la conducta. Por ejemplo, si nuestro grado de tolerancia al frío es bajo, por el hecho de haber tenido calefacción toda la vida y haber vivido en normotermia, estaremos bastante fragilizados y sensibilizados por un condicionante, la calefacción. Nos dará la impresión de tener un bienestar, pero este bienestar ha sido pues en contra de la hipersensibilización y la predisposición a la aversión al frío, por no tener costumbre de sentirlo, justamente. Entonces, este evento emocional de sentir frío se fija en la memoria como una experiencia de gran intensidad. Esta intensidad nos sobrepasa y nos hace disparar las alertas que nos llevan a la huida de la situación, simplemente. Es la pescadilla que al final se muerde la cola, en tanto que no seamos capaces de revertir la tendencia por el hecho de vivir en constante confort, una vida demasiado cómoda. Y en resumen, la manera en la que interpretamos cada experiencia va a condicionar que la conducta la acepte o no. Si mi manera de interpretar está predispuesta a la baja tolerancia por falta de experiencia, seré susceptible de malvivir algo cuya intensidad es interesante para que mi cuerpo exprese caracteres protectivos. Y es por eso que divulgar este tipo de cosas, divulgar hormesis o experiencias un poquito más allá de nuestra zona de confort, no es tarea fácil porque la mayoría de las personas al final conciben este tipo de cosas, de experiencias, como molestas y las rechazan antes de poder integrar el conjunto. Y para ir terminando, me gustaría decir una de las frases que utilizo yo mucho en consulta, que es que el dolor es inevitable. El dolor es algo que vamos siempre a vivir de una manera u otra, pero el sufrimiento es una elección. Y al final es el individuo el que elige sus acciones, pero elige las acciones libremente o está en cierto modo condicionado por ejemplo, por el miedo. La acción o movimiento, la conducta en definitiva, están gobernados por distintos aspectos, pero uno muy profundo y enraizado en nuestra sociedad es el miedo. El miedo es una herramienta emocional que nos pone en alerta con respecto a potenciales peligros. No es ni bueno ni malo. La manera de atenuar o eliminar ciertos miedos limitantes es, como decíamos antes, cambiar la interpretación. Y eso solo lo podemos hacer experimentando y viviendo esa situación de miedo, intentando encontrar la estrategia para vivirla bien. En toda mi experiencia clínica, intentando aconsejar hormesis y este tipo de experiencias, siempre me he encontrado mucha reticencia y rechazo. Y precisamente por ahí entraba el tema de lo de ser libre, porque ya el hecho de proyectar en tu cabeza que eso no es para ti, te limita en cuanto a libertad. Y créeme que teniendo miedo te estás perdiendo muchas cosas. Y como decía uno que sabía mucho, detrás de los mayores miedos se esconde el gran mensaje de la verdad. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que la exposición abierta. Los temerosos son atrapados tan a menudo como los audaces. Y otra cosa que también muy interesante
El miedo es como el fuego. Si lo controlas, te calienta y te mantiene vivo. Pero si él te controla a ti, te quemará y te destruirá. Y ya para terminar definitivamente, un par de proverbios chinos que me gustan mucho. El que teme sufrir ya sufre el temor. Y luego otro que es muy bonito. Quien pierde el miedo a la muerte, pierde el miedo a la vida. Ole. Así que nada, os dejo y os deseo una buena experiencia hormética. Chao, chao.